El doctor Manuel Casitúa tiene experiencia en distintos campos de la nanociencia y nanotecnología. Mantiene investigaciones en curso en el campo de la aplicación de nanomateriales para la obtención y almacenamiento de energía renovable y es un activo asesor en el campo de la evaluación de riesgos para la salud humana y para el medio ambiente ante la exposición a nanomateriales. Desde sus inicios en la investigación y hasta la fecha, posee alrededor de 50 publicaciones en revistas científicas internacionales y decenas de presentaciones en congresos. Actualmente, su línea de investigación principal corresponde a la determinación del destino ambiental de nanomateriales inmersos en sistemas agua-suelo, caracterizando fenómenos de absorción y de transporte, así como las consecuencias en las comunidades de microorganismos ambientales. Dejo con ustedes al doctor Manuel Casitúa. Le agradecemos su presencia hoy día y, como es habitual, él va a hacer su presentación y podemos hacerle preguntas por el chat o después del término de la presentación, algunas preguntas de tipo verbal. Muchas gracias, Manuel. Por favor, adelante. Muchas gracias, Sergio, por la presentación. Un honor estar presente al Colegio de Químicos, estar compartiendo esta instancia con ustedes y espero estar a la altura de las circunstancias. ¿Ya? Entonces, la charla va a tocar aspectos profesionales a los que yo me dedico. No les voy a hablar de toda mi vida y toda mi carrera profesional, porque es bastante variopinta, pero me voy a concentrar en algo que me dijeron que querían hablar de nanociencia y nanotecnología, y en lo que yo me meto en este tema de nanociencia y nanotecnología es más bien sobre la nanoseguridad, cómo tenemos que gestionar el desempeño de actores que trabajen en nanociencia y nanotecnología, y también estudios ambientales de cuáles serían los efectos y el destino de los nanomateriales en el ambiente. Entonces, yo no trabajo efectivamente ni en nanociencia ni en nanotecnología, sino que trabajo más bien en cómo gestionar las alternabilidades que vienen de esta nueva rama de la ciencia. Entonces, en nanociencia y nanotecnología tiene distintas aplicaciones y distintos fundamentos. Se trabajan desde las ciencias básicas de física, biología y química, donde se estudiarán caracterizaciones de cada una de las ramas, caracterizaciones físicas, como cambios, qué sé yo, de propiedades como la temperatura, la solubilidad con el tamaño, propiedades biológicas como la interacción con estructuras biológicas como proteínas, como enzimas, propiedades químicas, como pudiese cambiar la reactividad o como pudiese ser catalizado un proceso por la presencia de un nanomaterial. Y todas estas interacciones luego tienen aplicaciones nanotecnológicas, entre las cuales pueden destacar la medicina, mediante, por ejemplo, la entrega de drogas o de principios activos de medicamentos, la entrega controlada mediante la nanoformulación, o en ingeniería, toda la nanotecnología que se emplea para dispositivos de generación y almacenamiento de energía eléctrica, las celdas fotovoltaicas, baterías de hidrógeno, todo esto tiene aplicaciones absolutamente que tienen que ver con nanotecnología, y todo esto genera un gran boom y desarrollo tecnológico en función de estos materiales. Y para entrar en cancha, como rayar un poco la cancha, hacer un poco de definiciones, los nanomateriales son aquellos materiales que contengan al menos una de sus dimensiones en torno a los 100 nanómetros, o sea, el largo, el ancho o la profundidad tiene que ser igual o menor a 100 nanómetros, o que alguna de sus características de volumen o de superficie, como el área superficial o el volumen de la partícula, se encuentran también bajo la unidad de 100 nanómetros cuadrados o 100 nanómetros cúbicos en el caso que sea volumen. Entonces todos esos son considerados nanomateriales y se pueden clasificar de distintas formas
Se pueden clasificar por su origen, hay naturales, hay otros que son sintéticos y otros que se han ido transformando en la medida que son liberados. Son regularmente clasificados por su forma, en forma esférica, en forma de lámina, en forma de bastones, de hilo. Están en distintos estados de agregación, y esto es muy importante. Las nanopartículas, la nanopartícula se define como un material de composición uniforme que tiene alguna de estas dimensiones bajo los 100 nanómetros, y luego empiezan a aparecer estas asociaciones. Si los nanomateriales se encuentran en un sistema donde pueden haber interacciones, se pueden generar agregados que son de mayor tamaño, pero que de todas maneras no son, si bien ya dejan de ser nanopartículas, sí son considerados nanomateriales. Entonces ahí la diferencia entre un nanomaterial y una nanopartícula. La nanopartícula tiene una dimensión específica y una composición fija. En cambio, los nanomateriales pueden estar compuestos por nanopartículas a pesar de que en su globalidad no tengan estas dimensiones, ¿ya? Y hay distintas composiciones que le dan principalmente las aplicaciones que estos tienen. Que hay algunos ejemplos de forma de nanomateriales de carbono, fullerenos, nanonudos de carbono, grafeno, son utilizados ampliamente. Y debido a este boom de aplicaciones que tienen los nanomateriales, hay actualmente un crecimiento, por ejemplo, en el mercado, la evolución, cómo ha evolucionado el mercado de la nanotecnología, y cómo aquí se encuentra en esta imagen proyectado desde el año 2020 hasta el 2028 en una curva ascendente de todo lo que es la inversión en nanotecnología. Y vemos que el crecimiento es sostenido con una pendiente que más encima va aumentando año a año. Entonces hay en este caso, por ejemplo, para el año 2021 se invirtieron 89,07 millones de dólares en nanociencia y nanotecnología, y se ve que esta proyección va aumentando año a año. Y aquí, por ejemplo, también se ve el porcentaje de productos que según industria se encuentran presentadas en el mercado de la nanociencia y nanotecnología. Y en primer lugar se podría presentar la electrónica, luego la medicina, en construcción, muy importante, creo que mencionaba Sergio, el uso de pinturas, de revestimiento, la aplicación de nanoestructuras de carbono en la fabricación del acero, mejora increíblemente sus propiedades con unas pequeñas porciones, adiciones, en la industria cosmética, por supuesto, todo lo que es la industria de la aplicación de cremas, de formulaciones farmacéuticas, está lleno de nanopartículas y de nanomateriales. Y existe este auge en aplicaciones en nanociencia y nanotecnología en distintos ámbitos, ¿ya? Por ejemplo, entre el año 2011 y el 2021, bueno, hay una publicación de 1.500.000 alrededor de artículos científicos entendido como reporte en revistas de revisión entre pares, pero aquí está el indicador que indica las aplicaciones, o sea, nanomateriales que ya no se encuentran solamente bajo estudio, sino que se pusieron a la orden para estar presentes en un proceso industrial o en un producto de consumo. Y en esta década hubo alrededor de 230.000 patentes, aplicaciones de patente y patentes publicadas. Y tan solamente en el primer semestre del año pasado, 7.600. Entonces es una industria que está en continuo auge. Y aquí vemos algunas aplicaciones en imágenes, todo lo que es la industria del maquillaje, de los bloqueadores solares, de los desodorantes, de todas las cosas que se aplican sobre la piel. Normalmente se empleaban óxidos de materiales, tradicionalmente, por ejemplo, antisudorantes,
o desodorantes empleaban óxido de zinc, óxido de magnesio. Bueno, ahora esos elementos que se encontraban tradicionalmente en todos estos productos, el talco, por ejemplo, las cremas bloqueadoras tienen óxido de titanio, todos esos materiales cotidianos o de tamaño macrométrico ahora se están aplicando, pero a nivel micrométrico, en todo lo que es la industria de la cosmética o de productos capilares. Hay alimentos que contienen nanomateriales que prometen una entrega más adecuada de los principios, de los nutrientes. Tecnología en base a nanomateriales, están saliendo las baterías, los dispositivos de captura de energía solar, que están utilizando grafeno como un nanomaterial base que tiene una serie de propiedades importantes para la captura de energía con alta capacidad y un bajo peso y una poca, un bajo impacto cuando son liberados en el medio ambiente comparado con otros materiales como los semiconductores, todo lo que son los materiales a base o sea, todo lo que es la tecnología a base de semiconductores como silicio, germanio, selenio, toda esa línea que se encuentra en la tabla periódica los de semiconductores son sumamente útiles, pero también cuando se genera un desecho a partir de ellos son bastante preocupantes. Y la terapia de entrega de drogas controladas, que ya es algo que se está utilizando principalmente en todo lo que es la oncología, estudio de drogas que sean anticancerígenas, se hace mucho más eficiente la entrega de estos principios activos mediante la nanoencapsulación o paquetes que sean nanométricos para que lleguen directamente hacia el órgano, destino, hacia la lesión, hacia el tumor, y hagan ahí una liberación controlada del principio activo, del tratamiento, y no afecten todas las partes del organismo, ¿ya? Entonces, la tecnología es sumamente conveniente, se ocupan mucho menos recursos para producir un producto que contiene nanomateriales. Recursos me refiero a recursos como recursos naturales, se requiere mucho menos material para producir un elemento que puede tener las mismas propiedades que de un producto que contiene macromateriales, pero se requiere mucho menos recursos cuando son nanomateriales. Y eso ha hecho que sea absolutamente popular la investigación y se tiene que continuar. Sin embargo, hay una ausencia prácticamente de regulación de normas nacionales, internacionales y por ningún motivo nacionales, sobre cómo tienen que ser manipulados los nanomateriales, cuáles son los niveles de exposiciones que son aconsejables, y finalmente cómo se manejan los desechos de los nanomateriales, cómo se debiese hacer. Y esto se debe principalmente a que hay una gran brecha de información entre los efectos y el destino en el medio ambiente de los nanomateriales, porque son tan buenos, pero no son tan fáciles de caracterizar, no son tan fáciles de cuantificar. No es lo mismo contaminar que algo esté contaminado con cobre, por ejemplo, que haya agua contaminada con cobre, a que esté contaminado con nanopartículas de cobre. ¿Cómo diferenciamos, cómo podemos cuantificarlos por separado? Ahí hay un desafío analítico, por ejemplo, porque tienen efectos distintos y tienen claramente consecuencias distintas en el medio ambiente. Entonces los nanomateriales se liberan en distintas formas, como polvo, como membranas, como líquidos que los contengan, como productos que también los contengan, y se pueden liberar mediante su manipulación, mediante procesos mecánicos, y eso se van a liberar al ambiente, principalmente en la vía aérea, o en la vida mediante la aerolización de los nanomateriales, semejante a la contaminación quizás con polvo, o con la presencia de polvos, pero a nivel nanométrico. En el ambiente se pueden se pueden combinar con otros elementos del medio ambiente, ambientes también que sean provenientes de otros procesos de contaminación, como contaminación del aire, se pueden mezclar
y de esa manera se expone a la población, se expone al medio ambiente y, más grave todavía, a las personas que trabajan en nanociencia, en nanotecnología principalmente, en industria o a nivel de laboratorios donde se produzcan nanomateriales, en base en nanomateriales. Hay una exposición ocupacional bastante preocupante. Y entonces es importante hacer una medición, o por lo menos levantar un poco de información sobre cómo es, cómo es la exposición, cuáles son las vías de ingreso de los nanomateriales a los ambientes laborales y también al cuerpo humano, y cómo se pudiese tratar de mejorar esta situación. Los nanomateriales, por ejemplo, si hay una persona que se encuentra expuesta a nanomateriales, pueden ingresar al organismo, por ejemplo, por su ingestión. La ingestión es un poco, la ingestión es algo absolutamente voluntario. Una persona para que tenga nanomateriales en su aparato digestivo tiene que directamente comérselos o beberlos. La más preocupante de todas las vías es la vía de la inhalación, porque es la que tiene menos control, la que presenta un ingreso directo de partículas nanométricas adentro del organismo y los efectos que puede generar. Y también pueden ingresar por su tamaño y por su estabilidad, pueden ingresar a través de la piel, y una vez que ingresan por cualquiera de estas vías, se pueden trasladar mediante la vía parenteral o la vía del aparato circulatorio y pueden llegar a todas partes del organismo, ¿ya? Por ejemplo, la exposición por vía dérmica, cuando se aplican nanomateriales, cuando uno lo aplica voluntariamente, por ejemplo, si uno se aplica una crema, eh, un bloqueador solar, que son a base de óxidos de titanio, de óxido de zinc, que son materiales que tienen una capacidad de bloquear rayos solares, ¿ya? Debido a el efecto fotoeléctrico que tienen. Se aplican estos para que la piel no quede blanca, para que se absorba de manera homogénea y rápidamente. Lo que hacen las farmacias es poner estos principios activos, pero en tamaño nanométrico, porque de esa manera, con muy poca cantidad, se genera una mayor superficie de contacto, y de esa manera es más eficiente el producto. Sin embargo, estos nanomateriales no necesariamente se van a degradar ni se van a caer, sino que si son lo suficientemente estables, podrían ingresar a la piel y podrían ingresar a las capas inferiores, ingresar a los tejidos adiposos, al tejido graso, y si es que permanecen la suficiente cantidad de tiempo, podrían incluso ingresar al torrente sanguíneo. Las cremas cosméticas, la verdad es que ocupan materiales bastante inocuos. Es difícil pensar de que eso vaya a generar algún problema, porque estos materiales son, la verdad es que no son muy biocompatibles, entonces no van a generar una interacción importante con el sistema biológico del cuerpo humano. Pero ojo con las personas que trabajan en nanociencia y nanotecnología, que manipulan elementos que no están, por ejemplo, necesariamente diseñados para cosmetología o para fármacos, y trabajan, qué sé yo, en una industria que genera nanopartículas de cobre, o que envasa o que aplica nanotubos de carbono para la fabricación de piezas de construcción, o que ensambla dispositivos tecnológicos como celulares, como tablets, como relojes inteligentes. Todos estos dispositivos tienen cierta porción de nanomateriales, y es distinto estar en un ambiente que puede estar saturado de estos nanomateriales que podrían llegar a tocar tu piel. Entonces es importante proteger estas vías de exposición. Los nanomateriales, cuando ingresan al cuerpo humano, tienen, como son estables los nanomateriales, y tienen la capacidad de resistir ante los cambios químicos, los cambios del entorno. Por eso son considerados, por eso son sus grandes ventajas. También por tamaño pueden compararse, por ejemplo, a ciertas biomoléculas. Por ejemplo, una nanopartícula de oro podría interactuar a nivel del ADN, al nivel de lo que sería un virus de tamaño,
al nivel de lo que sería una macromolécula biológica, como una macromolécula de, por ejemplo, un polisacárido o un polipéptido. Y todos estos distintos nanomateriales, simplemente por tener el tamaño, tienen acceso a ciertos lugares y más encima tienen una alta interacción con los sistemas biológicos. Entonces, a veces se recubren con componentes biológicos que sobran, por ejemplo, se pueden recubrir con membranas celulares, se pueden recubrir con proteínas, y entonces aumenta su biocompatibilidad y pueden acceder, por ejemplo, no a acceder a simplemente a un órgano, sino que se internalizan dentro de las células, pueden acceder al núcleo de células, interactuar con el ADN, modificar la funcionalidad y no necesariamente ser degradados tan fácilmente, porque las células que se encargan de eliminar componentes que ingresan a nuestro organismo están más bien diseñadas para degradar componentes biológicos, para atacar una bacteria, para atacar una célula que se está muriendo, que se encuentra infectada. Todo el sistema de anticuerpos que tiene, no anticuerpos, disculpen, de todo el sistema que tienen las células blancas, los glóbulos blancos de nuestra sangre, los linfocitos que tienen este mecanismo de capturar las células exóticas, las bacterias o los hongos que ingresan a nuestro organismo, no saben qué hacer frente a un nanomaterial, porque en realidad como que no lo perciben y por lo tanto no lo atacan de la misma manera. Y estos nanomateriales entonces tienen la tendencia a acumularse en el organismo. La vía más importante, la había mencionado antes, la vía respiratoria, una persona, un trabajador, por ejemplo, que se encuentre en un ambiente saturado con nanomateriales, o nosotros mismos que estamos, que estamos y que vivimos en una ciudad activa, que tiene una buena, importante actividad demográfica, industrial. Vivimos constantemente en presencia de nanomateriales y estos nanomateriales no van a discriminar y van a ingresar a nuestro organismo, van a depositarse, van a concentrarse en función de su tamaño en distintos sectores de nuestras vías respiratorias y los más pequeños, aquí está el material particulado 10, este tiene 10 micrómetros de tamaño, 2,5 micrómetros de tamaño, 1 micrómetro de tamaño, 0,1 micrómetro de tamaño vendría siendo un nanomaterial, y esos tan pequeños que no se encuentran regulados pueden acceder a alvéolos pulmonares, pueden bloquear sectores de las vías respiratorias. Aquí hay un gráfico de tamaño de los nanomateriales en función del depósito regional en las vías respiratorias, y por ejemplo, las nanomateriales estarían aquí, los 100 nanómetros hacia abajo, todo esto serían nanomateriales, y el mayor depósito ocurre aquí en AL, que vendría siendo la vía alveolar, la vía de bronquiolos respiratorios y los alvéolos, o sea, directamente el punto de contacto entre el aire que ingresa a nuestros pulmones y el torrente sanguíneo. Ahí pueden llegar los nanomateriales, pueden acumularse, pueden generar problemas de bloqueo, o sea, pueden interrumpir el intercambio gaseoso y eso hace que las personas se ahoguen. Es como el fenómeno que sucede en invierno cuando hay mucha contaminación de aire por material particulado. El material particulado, sea nanométrico o macrométrico, bloquea las vías respiratorias, dificulta la respiración y hace que se puedan generar incluso infecciones respiratorias y empeora todos los episodios o empeora los casos de enfermedades respiratorias debido a que bloquea las vías que permiten llevar a cabo este proceso, ¿ya? Y entre otros efectos que se han sido reportados para algunos nanomateriales, y quiero ser enfático acá que no todos los nanomateriales tienen efectos dañinos, algunos lo tienen, varios los tienen, pero no es la regla general, pero se han detectado y hay estudios que indican que, bueno, los nanomateriales ingresan a las vías respiratorias, depositan, pueden bloquear alvéolos, o sea, pueden bloquear el intercambio gaseoso. En este sector, cuando son del tamaño suficientemente pequeño, pueden pasar al torrente sanguíneo, se pueden dividir en el torrente sanguíneo, pueden viajar a todo nuestro sistema, a todo el cuerpo humano, pero principalmente se van a acumular
en órganos objetivos, ¿ya? Se van a acumular en el hígado, en el vaso y en los riñones, y ahí van a tender a acumularse, y estos órganos cumplen esa función. Estos órganos se dedican a limpiar, dentro de todas las funciones que tienen, se dedican a limpiar nuestro torrente sanguíneo de sustancias externas, pero de ahí estos órganos no saben qué hacer y se empiezan a acumular, y pueden generarse lesiones que a largo plazo pueden desarrollar enfermedades crónicas. Si ingerimos nanomateriales, se van a pasar al sistema digestivo, y si es que no son disueltos, pueden pasar entonces directamente hacia el torrente sanguíneo. Pueden ser excretados, pero una parte, los más pequeños, pueden pasar al torrente sanguíneo. Se pueden acumular en el cerebro, y cuando ingresan y ya están actuando con las células de nuestro organismo, pueden generar radicales libres, pueden inducir a la muerte celular temprana. Una célula, imagínate una célula que se encuentra aquí, un glóbulo rojo que tiene alrededor de 10 elevado a 4 nanómetros, ya una distancia bastante grande. Estos nanomateriales le quedan chicos, entonces en realidad no afectan tanto el glóbulo rojo, pero hay ciertos nanomateriales fibrosos, como los nanotubos de carbono, como las nanofibras, que se generan, por ejemplo, esta contaminación, esta enfermedades respiratorias que se generaban por las fibras de asbesto que se utilizaban antiguamente en construcción. Las fibras de asbesto generaban cáncer pulmonar, no porque fueran sustancias mutagénicas o porque fueran sustancias que alteraran el ADN, sino porque eran fibras que se atravesaban en las células del aparato respiratorio, porque una fibra tiene una gran elongación. O sea, una fibra no es una barrita gordita, sino que puede tener varios micrómetros de largo. Sin embargo, se considera nanomaterial porque tiene pocos nanómetros de espesor. Y una célula, cuando se enfrenta a esta forma, no sabe qué hacer, trata de tragársela. Al tragársela falla, muere, y queda ahí un sistema como un anticucho, por así decirlo, de células que mueren en el proceso de tratar de digerir a un nanomaterial, y pueden generar lesiones, por ejemplo, en el cuerpo humano, pueden generar daño en el ADN, mutaciones, acumulación en órganos, cirugías, etc. ¿Ya? Yo creo que hay unas preguntas, las voy a dejar para las preguntas del chat, las vamos a responder al final, porque tiene que ver con lo que estoy hablando, pero para que vayamos continuando y no perder la idea, ¿ya? Entonces, también la toxicidad de los nanomateriales dependen no solamente de su composición, también del tamaño y de la forma que estos tengan. En la medida de que tengan menor tamaño pueden ser más tóxicos. Hay ciertas formas que son más tóxicas que otras, las formas que son más alargadas, más dendríticas, más que tienen una relación de aspecto más grande, o sea, que ocupan una gran superficie, pero que son muy bajo espesor, o que son muy largas, también generan un efecto tóxico diferenciado. Y por ejemplo aquí tenemos efecto de nanopartículas de oro. Todas estas son nanopartículas de oro. Hay una barra, hay una esfera y hay unos poliedros que son una figura geométrica especial. Y por ejemplo, aquí está el efecto letal, como la toxicidad aguda en larvas o en embriones de peces cebra. Y se fija aquí que el efecto tóxico es el mismo oro, también son nanopartículas, pero el efecto tóxico es mucho más grande si es que se está presente en barras. Y aquí hay efecto teratogénico. Teratogénicos son malformaciones malformaciones al nacimiento al nacimiento de estos nuevos embriones. En este caso, los efectos teratogénicos son peores en las partículas que son poliédricas. Entonces, todo es oro, todos son nanomateriales, pero en función de la forma que tengan, pueden tener distintos efectos. Entonces, esto hace que sea muy complejo, porque tradicionalmente los estudios toxicológicos hablaban del efecto toxicológico que tenga, por ejemplo, el cobre o el arsénico, y se hablaba como la sustancia, el analito,
presente disuelto en agua en forma libre, pero ¿qué pasa si ahora este analito, por ejemplo, como pasa con el oro, tiene una forma nanométrico? ¿Cómo regulo? ¿Cuál es el límite de concentración de cobre que puede tener un agua que se considere contaminada? Si es que el cobre está libre o si es que el cobre está formando un nanohilo, una nanobarra, una nanosfera, porque cada uno de estos componentes tienen distintos niveles de toxicidad. Entonces hace que se complique mucho. O sea, había una serie de estudios toxicológicos hechos para todas las sustancias químicas convencionales, y ahora todos esos estudios hay que multiplicarlos por 5 para por lo menos llegar a cumplir con todos los nanomateriales que se pueden llegar a formar con estas distintas formas, y más encima, esos son los nanomateriales de primera generación, y de ahí vienen los nanomateriales de segunda generación, que corresponden a mezclas de distintos nanomateriales, porque es distinto una barra de oro, una nanobarra de oro pura, va a tener un efecto tóxico distinto a que si la nanobarra se encuentra cubierta con una proteína, como son las aplicaciones en biomedicina, a que se encuentra con un corazón de lípidos, o que entrega una ARN en su interior para entregar, hacer un mensaje de modificación de genética a una célula. Entonces, todas estas combinaciones hacen que los estudios se multipliquen, los estudios pendientes toxicológicos se multipliquen por 5, por 10, por 1000, respecto a todo lo que hay pendiente. Entonces, hace muy difícil el gestionar porque falta información para entenderlo. Por ejemplo, que hay unos, como ejemplo, límites de exposición en ambientes cerrados, normas de exposición en ambientes cerrados, en industrias, por ejemplo, respecto a nanomateriales, y aquí hay nanotubos de carbono, y nanotubos de carbono de tamaño fino, y aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, estos se encuentran normados por un microgramo por metro cúbico durante 8 horas al día o durante 40 horas a la semana. ¿Ya? Esa es una legislación. Y nanotubos de carbono, vemos acá abajo, en Japón, por ejemplo, el mismo nanomaterial, 0,03 miligramos por metro cúbico, y no indica hora, no indica la prolongación de la exposición. Entonces vemos que no hay una homogeneidad, no hay un acuerdo internacional. No hay, primero, a nivel nacional, nosotros como Chile no tenemos nada, ni siquiera tenemos definido lo que es nanomaterial en nuestra legislación, y a nivel internacional no hay un consenso de cómo debiese ser regulado esto, porque no hay información suficiente, no hay estas medidas, cada uno de estos límites, yo les prometo, les juro, que no están hechos en base a ningún estudio empírico que determine la toxicidad de estos nanomateriales en la forma y el tamaño que tienen, considerando todo el estudio acabado de toxicológico que se tiene que hacer al respecto. Entonces, absolutamente antojadizo estos límites. Entonces, nosotros como miembros de la unidad de nanoseguridad de SEDENA, una de los trabajos a los que me dedico, es asesorar a esta unidad de nanoseguridad, y como trabajamos en un centro de nanociencia y nanotecnología, nuestra misión es gestionar la nanoseguridad institucional y asesorar y colaborar con organismos gubernamentales internacionales y apoyar incluso al sector productivo nacional, ¿ya? Y ahí tenemos presentados distintos planes de acción que tenemos para tratar de mejorar, por último, la calidad la calidad del trabajo o de la exposición que tienen los trabajadores del centro a nanomateriales. Por esto partimos con una etapa de diagnóstico, diagnosticando, para las redundancias, cuál es el conocimiento de nuestros trabajadores del centro respecto a sus niveles de exposición a nanomateriales. Y por ejemplo, en el año que hicimos esto, de 125 cuentas respondidas, salió que 39 personas consideran que no están expuestos a nanomateriales y 76 declaran que sí están expuestos a nanomateriales, y estos se distribuyen en las distintas líneas de investigación, ¿ya? Yendo más a un análisis más fino, preguntamos, por ejemplo, respecto a la peligrosidad, si es que ellos sabían que los nanomateriales que ellos empleaban
podrían generar cáncer o mutaciones, y si es que las sustancias macroscópicas, o sea, los mismos nanomateriales a nivel macroscópico, podrían generar cáncer y mutaciones, y el gran problema es que a falta de conocimiento, la falta de conocimiento es lo más grande, o sea, desconocen la gente si es que con lo que ellos trabajan puede generar cáncer o mutaciones, desconocen si es que pueden generar efectos respiratorios o pueden generar, por ejemplo, un episodio de alergia o de un episodio de asma, lo desconocen sencillamente. Toxicidad dérmica, si el contacto con la piel pueden tener algún efecto toxicológico, la gran mayoría no lo sabe, algunos dicen que sí, otros que no, pero la gran mayoría no lo sabe. Y entonces la mayor preocupación aquí es que las personas que trabajan en nanociencia y nanotecnología manipulan sin saber los niveles de riesgo a los que se encuentran expuestos ni cuáles son las fuentes de peligro en las cuales se están sometidos. Entonces, como acciones iniciales, desarrollamos un tríptico informativo, instructivo básico de nanoseguridad en Sedena, donde entregamos información sobre general la nanotecnología, en qué ámbitos se emplea, cómo trabajamos de manera nanosegura, cómo manejamos un derrame de nanopartículas, cómo se tienen que desechar las nanopartículas y en caso de emergencia, con quién tiene que contactarse y quién los podría asesorar al respecto. Generamos un póster para poder tener desplegado los distintos laboratorios que maneja el centro, para tener en consideración por qué debiese yo preocuparme del tema de la nanoseguridad, cuáles son las infraestructuras mínimas que debiese tener cuando yo estoy trabajando con nanomateriales. Muy importante la ventilación, muy importante generar hábitos de trabajo, y también en contactarse en caso de dudas con quién tienen que hacerlo. Surtimos paneles con elementos de protección personal adecuados para los nanomateriales, guantes especiales, mascarillas especiales, cubre calzado, gafas de seguridad, más trípticos, batas de laboratorio desechables. Entonces todos nuestros laboratorios se encuentran surtidos con este panel de nanoseguridad, que en todo caso son para el caso de emergencia. Todos estos elementos de protección personal no están diseñados para un trabajo continuo con nanomateriales. Estas mascarillas generan un agotamiento en el personal. Es como para el caso de una exposición a elevadas concentraciones o en el caso de algún derrame, de algún accidente, cubrirse y protegerse antes de manejarlo. Trabajamos en capacitación también, desarrollamos un curso de nanoseguridad que tenemos una versión web, y en este curso hablamos de distintos aspectos de introduciendo primero la nanociencia y la nanotecnología. Podemos hablar, se habla aquí de introducción, de síntesis y caracterización de nanomateriales. Hay videos que presentan cada una de estas partes de manera que con un medio más audiovisual. Presentan aspectos de nanotoxicología, cómo ingresan los nanomateriales al organismo, cosas que yo les he hablado ahora en clase, y finalmente terminan con los escenarios, el estudio de los análisis de los escenarios posibles de exposición laboral de los nanomateriales, recomendación para la protección de los trabajadores y el uso de nanomateriales, y hay evaluaciones, incluso entregamos un diploma al final de una constancia de que se logró superar los cuestionarios de este curso, y de esa manera se puede tener un reconocimiento al final. Este curso, una gran gracia que nosotros tenemos, este curso está adaptado para los trabajadores del centro, pero nosotros somos dueños del dominio y podemos editar activamente los distintos contenidos del curso. Entonces hemos sacado, por ejemplo, distintas versiones para estudiantes de pregrado, para profesores de enseñanza media. Este curso de nanoseguridad creo que lo van a tomar los trabajadores del Instituto de Salud Pública, porque ellos también se ven expuestos a situaciones donde se enfrentan a nanomateriales. Entonces tenemos aquí una versatilidad. Si alguien desea, puede invitarlo a que participe como un invitado y revise el curso.
se puede desear, incluso se pueden adaptar, darle más foco a algunas de las necesidades, o a algunos de los aspectos, o cambiar el rumbo de algunos de los módulos, de acuerdo a las necesidades que tengan en sus distintos ambientes laborales. ¿Ya? Tenemos un laboratorio de nanobioensayos también en funcionamiento. En este laboratorio se corresponde a un laboratorio donde se hace la caracterización de un ensayo en particular que corresponde al efecto toxicológico que tienen nanoobjetos o nanomateriales en ensayos in vitro para evaluar la nanotoxicidad. Entonces, cómo un nanomaterial puede tener un efecto tóxico cuando se encuentra en presencia, por ejemplo, de cultivos in vitro, de tejidos celulares. ¿Ya? Estamos en proceso también de certificación, ya se ha solicitado y esperamos que pronto pues, tengamos la certificación para ofrecer este servicio de manera certificada. El servicio ya está funcionando. Si algunos de ustedes trabajan también con algún nanomaterial y quisieran indagar el efecto tóxico que estos pueden tener, también recibimos muestras y estamos en proceso de certificación para poder tener el sello dentro de los resultados que entregamos. Hemos creado también el laboratorio de nanopartículas ambientales con distintos dispositivos que hemos comprado para la caracterización de nanomateriales en el ambiente, medidores de nanomateriales en el aire, partículas aerolizadas, caracterización de nanomateriales en sistema de agua, medición de su tamaño, medición de su carga. Tenemos este dispositivo adquirido mediante un proyecto FONDEKIP, un instrumento que costó alrededor de 200 millones de pesos. Estos valores estaban proyectados antes de que hiciera la propuesta, pero cuando se adjudicó era alrededor de 200 millones de pesos. Y este es un impactador que permite ingresar una muestra de nanomateriales, logra aspirar aire y logra medir y contar los nanomateriales que se encuentran en el aire y más encima distribuirlos en función de su tamaño. O sea, podemos saber la distribución de tamaño de una muestra de nanomateriales en el aire y también incluso en las etapas de esta columna de impactación, hay distintas etapas donde podemos recolectar los nanomateriales en función de su tamaño, caracterizarlo, y ver cuál es su forma, cuál es su composición. Incluso tenemos en proyecto hacer la detección de patógenos presentes en estas etapas del impactador. O sea, podríamos relacionar, por ejemplo, la aparición de enfermedades respiratorias en función de el aumento de material particulado en el aire en función de su tamaño, ¿ya? Las enfermedades respiratorias están directamente relacionadas con la presencia de material particulado, pero no respecto al tamaño. El tamaño se encuentra sumamente poco explorado. Se regula el PM10 y el PM2,5, pero nadie regula el PM0,1, que sería el PM nanométrico. Estos son el tipo de resultados que se entregan. Este dispositivo se encuentra distribución por tamaño, y tenemos medidas hechas, por ejemplo, en estación central, del número de nanopartículas que se encuentran en el aire. Tenemos un régimen, lo estamos midiendo una vez de manera semanal, y por ejemplo aquí se ve la influencia del clima, en la medida que estamos aquí en abril, entrando el invierno, antes de que empiecen las precipitaciones, se genera una acumulación de nanomateriales, o de materiales en general, va desde los 100 nanómetros hasta los 10.000 nanómetros de tamaño, esta cuenta total, y vemos que va aumentando en la medida de que vamos entrando el invierno, y empieza a generar la acumulación de nanomateriales en la ciudad, y cuando hay un evento como una precipitación, estos se ven lavados, se ven retirados del medio ambiente, y de esa manera bajan los niveles de concentración. Y las distribuciones de tamaños también se ven, normalmente se ven las mismas formas, no cambian mucho la distribución de tamaño en función de la concentración, pero sí se da cuenta de que la mayor distribución, el mayor número de partículas corresponden a las más pequeñas, las más grandes son las minoritarias en este sentido. Son las que más pesan, pero son las menos abundantes en número de partículas. Y luego, para terminar la charla, hablarle un poco de lo que es mi investigación personal. Ya llevo hablando bastante tiempo, entonces voy a tratar de acelerar esta última parte. Yo estudio nanomateriales
En el sistema agua-suelo trato de cuantificarlos, de ver cuáles son sus interacciones y determinar finalmente cuál es su destino ambiental en este sistema agua-suelo. El problema es que de los nanomateriales que son inestables en el medio ambiente, pueden variar su concentración debido a distintos procesos de degradación, de absorción, de la fuerza iónica del medio, del pH en el medio acuoso, van a variar su concentración, van a variar su estabilidad, se van a formar agregados, se van a tender a descomponer. Entonces es difícil implementar metodologías que cuantifiquen los nanomateriales porque ellos son inestables en todos estos ambientes. Por ejemplo, aquí en función está un nanomaterial dispersado en probetas, y aquí tenemos que en función del pH, la dispersión cambia en su calidad, a pH alcalino, este nanomaterial en particular, se dispersa muy bien y mantiene su estabilidad de dispersión por varias horas. En cambio, a pH más ácidos, neutro-ácidos, baja la calidad de la dispersión, entonces el nanomaterial se aglomera, se agrega, aumenta el tamaño y decanta o precipita. Y también esto cambia, por ejemplo, los procesos que se pueden hacer de filtrar un nanomaterial. Es el mismo nanomaterial, si se encuentra agregado, no es posible de ser filtrado, queda todo taponeando el filtro de una jeringa. En cambio, si el nanomaterial se encuentra dispersado por un pH más alcalino, sí puede ser filtrado, y esas son todas como las implicaciones de metodología que en el laboratorio uno tiene que considerar para trabajar con nanomateriales. O sea, no es lo mismo trabajar a cualquier pH, en el caso que se hagan estudios en agua. Y últimamente estoy trabajando en este proyecto de acá abajo, que es la presencia de nanomateriales a base de carbono, cuál es su comportamiento en las fracciones de suelo y cuáles son las consecuencias a comunidades de microorganismos. Y también en mi proyecto anterior trabajé principalmente en nanopesticidas, que son formulaciones de pesticidas nanométricas que se utilizan en el medio ambiente. Trabajé también con hierro cerovalente, que es una partícula de hierro que se utiliza para enmendar sitios que se encuentran contaminados con contaminantes orgánicos. Es una inyección directa de nanomateriales a sitios que se encuentran contaminados. Entonces me interesaba a mí saber cuáles de este hierro cerovalente, las partículas que sobraban, que dejaban de reaccionar porque el sistema ya se encontraba estabilizado, qué pasaba con estas partículas, son retenidas por el suelo, se transportan a acuíferos o a agua subterránea. Eso es como lo que sigue mi investigación principal, es como ubicar los nanomateriales en el medio ambiente donde se encuentran y los efectos que pueden tener. Aquí hay unas partes de procedimiento que un poco lo podemos pasar. Hay una dificultad de preparar una suspensión estable de nanomateriales y una serie de etapas para lograrlo. Y una vez que se obtiene, yo trabajo específicamente en procesos de absorción cinéticos e isotérmicos, construcción de isotermas y modelamiento de estas isotermas. Hay algunos resultados de cinética de absorción. La velocidad en el proceso de absorción, o sea, la velocidad del proceso de que un nanomaterial se pegue en un ambiente agua-suelo, se pegue sobre el absorbente, que sería la partícula del suelo, en función de distintos suelos volcánicos chilenos, y la isoterma de absorción, que indica hasta qué capacidad un suelo tiene para retener masa en este caso, del nanomaterial. Y aquí vemos que, por ejemplo, hay un suelo en particular que tenía un pH variable en función de los distintos puntos de construcción del isoterma, y por lo tanto el isoterma quedaba súper fea, no funcionaba, y neutralizando el sistema con previa adición de ácido clorhídrico, se logra una buena forma de isoterma tradicional que se puede ajustar. Y entonces esto da cuenta de que los nanomateriales, este nanomaterial en específico, se absorbe a través del suelo mediante mecanismos mediante que siguen el modelo de Langmuir-Freundlich, quiere decir que son procesos de interacción tanto química como física, o sea, tiene un componente irreversible y un componente reversible, y por lo tanto no podrían verse removidos por procesos de riego o por procesos de precipitación. O sea, el nanomaterial no necesariamente se va a quedar pegado en el suelo, sino que hay una cierta reversibilidad a esta adición, y por lo tanto podría haber un riesgo en el caso de que podrían ser contaminados a cursos de aguas subterráneos. También aquí veo
nanomateriales en función del nanopesticida Nordox. Este es un compuesto comercial, un nanopesticida de origen comercial que utiliza nanopartículas de óxido de cobre. Estas nanopartículas se adhieren a las plantas o se quedan pegadas en el suelo y pueden pasar por distintos procesos. El que más me interesa a mí es la absorción en suelo y el transporte hacia cuerpos de agua subterráneos. Aquí está el nanomaterial, es un fungicida, un bactericida, puede utilizarse para controlar la botritis, se comercializa a nivel nacional, yo lo compré en una tienda especial de insumos agronómicos y que contiene nanomateriales, un 86% de óxido de cobre, y que indica incluso en la etiqueta que el tamaño pequeño de las partículas asegura una mayor adherencia sobre vegetales, evitando que sean lavados por agua de lluvia, generando un efecto de largo plazo y una eficiencia incrementada en el control de enfermedades. Entonces la misma etiqueta indica que el tamaño de las partículas mejora el rendimiento, y esto a mí me interesaba de ver desde el punto de vista de qué pasaba con las partículas que sobran y que persisten en este sistema agua-suelo, dónde se quedan, dónde se ubican. Entonces, estos nanomateriales, estas nanoformulaciones, ¿por qué existen? Tienen la ventaja, por ejemplo, igual, esto es lo mismo que las drogas nanoformuladas, los agroquímicos nanoformulados tienen este efecto de liberación controlada y liberación prolongada, de efecto prolongado en el tiempo, debido a que no son 100% solubles como agregar directamente el principio activo, como por ejemplo agregarle sulfato de cobre a un terreno, va a tener un efecto, pero va a liberar una gran concentración que va a decaer muy rápido con el tiempo. En cambio, la liberación controlada hace que genera un efecto a largo plazo y que reduce el número de veces que hay que aplicarlo y reduce los gastos de aplicación. El tema es que en este caso el Nordox tiene un comportamiento, aquí es la curva de calibrado de este nanomaterial, y tiene un comportamiento diferenciado en función de intervalos de concentración. O sea, hay un comportamiento lineal de cierta forma en un intervalo de concentración muy bajo, a 0,3 miligramos por litro, y a concentraciones más altas hay otro comportamiento lineal, y si vamos a más concentraciones hay otro comportamiento, porque los nanomateriales modifican su comportamiento en función de la concentración. ¿Por qué? Porque se agregan, forman estas aglomeraciones. Entonces también hicimos los estudios de cinéticos y isotérmicos de absorción, y llegando más o menos a conclusiones semejantes en todo caso. El proceso se encuentra mejor descrito por el modelo Langmuir-Freundlich, que da cuenta de un gobierno químico y físico del proceso de interacción entre los nanomateriales. La proyección de mi investigación: me gustaría trabajar más adelante con micro y nanoplásticos. Todo lo que viene de la contaminación de plástico en el océano está generando el aumento de microplástico, y para mí esto es un nanomaterial que podría interactuar con el ecosistema, y me interesa determinarlos en muestras de sedimentos. Y también me gustaría meterme en este tema de evaluación de toxicidad de nanomateriales utilizando métodos in silico, o sea, utilizando modelamiento matemático, computacional, para tratar de predecir el efecto tóxico que tenga un nanomaterial sin necesariamente llevar a cabo un ensayo que utilice in vivo, que utilice animales de laboratorio. Son prácticas que ya están muy en desuso por distintas implicaciones que tienen ambientales y ético-morales, y me interesa entonces desarrollarme quizá en prácticas más de modelamiento computacional. Entonces, como conclusiones de la presentación, ya finalizando, hay un aumento de aplicaciones tecnológicas de los nanomateriales que contrasta mucho con el bajo control de sus residuos en ambientes laborales y hacia el medio ambiente. Las personas vivimos ignorantes de la presencia de nanomateriales en productos de consumo y en el ambiente, y también ignoramos sus consecuencias. Medidas como la capacitación del personal e implementación de barreras ingenieriles, surtidos de elementos de protección personal, se hacen indispensables para tratar de resguardar la salud de los trabajadores. Y finalmente hacen falta datos duros, empíricos, sobre la presencia, destino ambiental y consecuencias de los desechos de nanomateriales. ¿Ya? Y eso es lo que yo trabajo específicamente con investigación.
Agradecimiento al equipo en el que yo pertenezco, el equipo de nanoseguridad en Sedena, liderado por el investigador Mauricio Escudey y asesorado por el doctor Juan Pablo García Huidobro, la doctora Eva Vallejos, Karin Siman, nuestra secretaria, Alina Alfaro, nuestra técnico de laboratorio de nanoseguridad, Víctor Villagra, nuestro asesor para la certificación, y toda la gente que trabaja conmigo en el laboratorio, entre tesistas y asistentes de investigación que me permiten hacer mi investigación, gracias a las fuentes de financiamiento, de la NID, de Fondesit, de Sedena, por cierto, y gracias a ustedes por su paciencia y su atención. Quedo disponible a sus preguntas. Bueno, muchas gracias, doctor Manuel Gacitúa, por su presentación. Hay preguntas en el chat Sí. que por favor me gustaría que tratara de responderlas para que después cualquiera de los asistentes que esté interesado en hacer alguna consulta abra su micrófono y se la formule directamente. Sí, perfecto. Vamos a partir con las preguntas. Entonces, Rodrigo Cancino pregunta desde el punto de vista de la gestión de residuos. ¿Qué pasa con las nanopartículas de cobre? ¿Hay un procedimiento especial en el caso del nanocobre utilizadas para impregnación de madera? Las nanopartículas de cobre, una gestión especializada de las nanopartículas de cobre, yo diría que no existe, pero sí debiese haber una gestión especializada de las partículas en general. Primero, es importante entender de qué manera se encuentran aplicadas. ¿Están en un medio líquido o en un medio aerosol? Medio líquido. En medio líquido, entonces hay que hacerlo con un manejo de desechos peligrosos, ¿ya? No considerando una categoría más peligrosa que desechos inorgánicos, se podrían entonces ser retirados por una empresa especializada en retiro y tratamiento de desechos. El manejo especial sería, bueno, si toca la piel, tratar de evitarlo, por lo tanto, utilizar guantes en el caso de su manipulación. En el caso de que la aplicación que la aplicación en madera que menciona aquí, normalmente la impregnación viene quizás con etapas de secado previas, o sea, posteriores, y si la etapa de secado podría generar una aerolización de las nanopartículas de cobre, y allí en ese caso correspondería quizás medir el aumento de material particulado dentro del sector de secado, de impregnación, si es que se está utilizando una cámara de secado o algo así por el estilo, me imagino. Y si hay trabajadores, ojalá que no estén en presencia ni ingresen a estas cámaras durante este proceso, porque probablemente va a estar el ambiente saturado de todo el material particulado que hay en ese momento. Si quedó claro, paso a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles son los equipos de protección personal existentes eficientes para la protección de nanopartículas tóxicas? ¿Cómo deberían ser si no las hay? Ay, esperen, denme un segundo. Ya, disculpen, porque estaba atendiendo un tema doméstico. Los equipos de protección personal, principalmente para trabajo intenso en laboratorio o en empresa, un equipo de protección personal debiese utilizar filtros FPPN3, parece que se llaman. A ver si es que los logro encontrar. Filtro FPP, el FPP3. Este filtro se puede utilizar, el filtro en el fondo es la calidad de la barrera que se puede emplear, y el filtro puede ser una mascarilla desechable, puede ser estos filtros que se ponen en máscaras para la mitad del rostro, pero principalmente ojalá utilizarlo en estos dispositivos que tienen inyección de aire.
Porque si uno va a trabajar con nanomateriales durante una jornada de trabajo, la jornada de trabajo implica, qué sé yo, estar 4 horas, 3 horas en la mañana, 3 horas en la tarde, entonces trabajar con una mascarilla es incómodo, te dificulta la respiración. Entonces, en ese sentido es mejor trabajar con este tipo de sistemas que hagan inyección de aire para tener una presión positiva dentro de la zona de respiración del trabajador, y que se le coloquen estos filtros para bloquear las nanopartículas. En el caso de contacto con la piel, utilizar guantes, recubrirse todo el cuerpo para no llevarse, impregnarse ni la ropa ni la piel con nanomateriales. Esas serían como las recomendaciones, como los elementos de protección personal. Pero más importante en estos ambientes es tener buena ventilación, si no hay buena ventilación utilizando ventanas, entonces tener sistemas de extracción o de inyección de aire, para que haya una recirculación, porque es lo mismo como el trabajo con las medidas de prevención de partículas virales, como por ejemplo con el COVID, que lo que más nos decían en las noticias, preocuparse de la ventilación, de ambientes que se encuentren, que no haya encierro, es lo mismo con los nanomateriales. La mejor ventilación es la mejor medida de protección para las nanopartículas. Aquí nos digo, Cancino, hay elementos de protección con nanopartículas de cobre, sí. Hay recubrimientos con nanopartículas de plata, sí. Y exposición a nanopartículas metálicas de forma permanente, ningún elemento de protección sería adecuado. Sí, hay elementos de protección. Por ejemplo, llegaron mascarillas al centro que tenían nanopartículas de plata y también nanopartículas de cobre, porque la plata y el cobre tienen propiedades antimicrobianas. Entonces, si yo tengo una mascarilla que tiene cobre, y mejor aún si tiene nanopartículas de cobre, va a tener una capacidad de atacar células de microorganismos que vayan a depositarse sobre la mascarilla, entonces debería prolongar la duración de la mascarilla. Existen esos sistemas. Y elementos de protección personal, creo que lo respondí con la pregunta de Sergio Poblete anteriormente, que principalmente es la utilización de filtros. La mejor barrera sería la utilización de filtros durante la respiración, mascarilla en el caso de emergencia, trajes completos con inyección de aire, en el caso de trabajo intenso y de horas prolongadas, y sistemas de ventilación. Seguimos aquí, las preguntas. Dice, Sergio Poblete me pregunta, ¿la condición de nanopartículas de un elemento o sustancia química ha significado descubrir alguna característica que a nivel macro no se ha detectado? Ah, sí, pues esa es la gran utilidad que tienen los nanomateriales, es que su tamaño les provee de propiedades mejoradas, aumentadas respecto a los tamaños macrométricos, por así decirlo. Una partícula, un material macrométrico, por ejemplo, el grafito. El grafito es una forma alotrópica del carbono que conduce a la electricidad. Si lo llevamos a un nanomaterial, a un nanotubo de carbono, a una superficie como el grafeno, ese material conductor de la electricidad se transforma en un superconductor que nos presenta cero desarrollo de temperatura por la conducción eléctrica. Entonces, un material conductor se transforma en superconductor por llevarlo a un tamaño nanométrico. Propiedades, por ejemplo, el punto de fusión de un material. Por ejemplo, el tener un material, por ejemplo, tener un metro cúbico de hierro, ¿ya? Un metro cúbico en un bloque de hierro, tiene distintas características a tener el mismo metro cúbico, el mismo volumen de hierro, pero tenerlo como un polvo de tamaño nanométrico. De hecho, los nanomateriales particulados, los metales particulados, son verdaderos combustibles, encienden directamente porque tienen una superficie de contacto tan alta que cualquier chispazo podría generar una explosión, una combustión muy espontánea, debido simplemente al tamaño que tienen, a pesar de tener la misma composición química que el material macrométrico. Entonces, muchas propiedades que modifican absolutamente a nivel del tamaño, el cambio de coloración, la interacción con efectos de luminiscencia,
una serie de propiedades, y es por eso que es la gracia de los nanomateriales. La pregunta de Alejandro, dada la heterogeneidad de estos materiales, ¿existe alguna experiencia internacional respecto de la regulación del uso de nanopartículas en productos comerciales, o los que estamos expuestos a las personas en general? Creo que logramos ver eso durante la presentación. No existe un consenso. Hay regulaciones particulares, iniciativas internacionales de las distintas naciones, pero no hay un consenso, no hay estudios que avalen las iniciativas tomadas, porque simplemente no ha habido tiempo ni recursos necesarios para poder implementar estos estudios toxicológicos de niveles de exposición, considerando la gran cantidad de nanomateriales que quedan pendientes. Entonces, la experiencia internacional yo creo que está en etapa de recabado de información y de establecimiento de cómo priorizar los estudios. O sea, hay tanto nanomaterial nuevo que los organismos internacionales, asesoramos, por ejemplo, en el centro a la OCDE, a la Organización de Cooperación y Desarrollo Internacional. Nosotros formamos parte de algunos miembros de la Unidad de Nanoseguridad, formamos miembros de la delegación chilena ante el grupo de nanomateriales de la OCDE, y nos tenemos que poner de acuerdo ahí los países miembros para decidir cuál nanomaterial es el primero que vamos a regular. El nanomaterial, el que está más abundante, o el que tiene más aplicaciones, o el que es más peligroso. Y ahí hay que equilibrar intereses económicos con intereses ambientales, con intereses políticos, porque es sumamente complicado. Hay tanta pega pendiente que es súper complicado priorizar por dónde partir. Normalmente se está decidiendo por los que tienen una aplicación más masiva, que son los productos cosmetológicos y los productos de medicina, porque tienen contacto directo con las personas, pero no hay consenso, no hay regulaciones. Hay regulaciones en distintos países, pero como son todos distintos, en realidad, ¿a cuál le hacéis caso? Y esas serían Perfecto. las preguntas del chat. Si hay más preguntas, interacción, intencionalidad interaccional, estoy disponible todavía.